acompañarlos, gracias por la invitación. Es bueno verlos. Ya esto de decir nos gustaría que sea presencial y vernos es repetido, ¿no? Lo dicen absolutamente todos, pero hay que decirlo porque es verdad. Ya quisiéramos volver a los encuentros y vernos, y por eso orábamos también, así que hacemos bien en hacerlo. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias por sus oraciones y muchas gracias por la invitación a poder acompañarlos. Si el Señor lo permite, vamos a estar compartiendo juntos, tanto hoy, el capítulo 8, que mencionaba recién Pablo, completo, y la semana que viene veríamos el pasaje que sigue, que sería parte del capítulo 9. Así que gracias por la invitación, lo lamento por los que, bueno, les toca escuchar doblete, pero vamos a tratar de ver lo que la Biblia tiene para decirnos. Como ustedes se habrán fijado, seguramente el capítulo 8 es un capítulo bastante extenso, ¿no? Son 40 versículos con bastante información y vamos a tratar de condensarla y sintetizarla para tratar de llevar para nuestra enseñanza. El pasaje o el capítulo se divide en dos grandes bloques que podemos diferenciar claramente. Si ustedes se fijan, son como dos historias que uno podría tratar de manera separada. La primera parte hasta el versículo 25 y luego del 25 hasta el 40. Sin embargo, hay puntos que tienen que ver en común y es bueno verlos también en su conjunto, pero vamos a tratar de abordarlo de esta manera, ver la primera parte, luego la segunda y todo en estos minutos que tenemos para compartir juntos. Seguramente lo mejor que podríamos hacer es leerlo completo y luego repasar, ¿no? Pero por la extensión lo que vamos a ir haciendo es avanzando directamente en la lectura mientras compartimos algunos comentarios que nos permitan tener algunos pantallazos. Se van a dar cuenta que hay temas que vamos a mencionar, tal vez a más de uno le llame bastante la atención, se quede corto con las cosas que digamos, y eso va a ser muy bueno, porque ¿qué hay que hacer cuando a uno le queda algo picando ahí, latente? Y hay que seguir leyendo, hay que ir a investigar, hay que buscar más, profundizar, y si algo no se comprende del todo, preguntar. Para eso también somos como iglesia, ¿no? Un conjunto que nos tenemos que ayudar mutuamente. Así que al que les surjan preguntas, eso es muy positivo, que tengan dudas, que les surjan inquietudes, que digan esto que dijo no me queda del todo claro, me parece insuficiente, es muy bueno que les parezca así, avancen en la lectura y busquen respuestas a esas cosas, porque sin duda tal vez son cosas que son buenas profundizarlas. Ustedes seguramente el miércoles pasado estuvieron llegando al final del capítulo 7 y se habrán conmovido con el relato que acabamos de leer, ¿no? El capítulo 7 nos presenta el primer mártir, el personaje, el nombre de Esteban, resuena en nuestros oídos de una manera muy especial, muy particular, por cómo fue su testimonio y cómo fue el impacto que tuvo ese testimonio en la vida de los que tenía alrededor. Bueno, el capítulo 8 obviamente está conectado con aquello que acaba de ocurrir, porque lo que acaba de ocurrir con Esteban fue significativo. Y empieza el capítulo 8 diciendo entonces, Saulo consentía en su muerte. Justamente consentía en la muerte de Esteban. Las primeras menciones que nos hace la Biblia respecto de Saulo tienen que ver con este aspecto de su vida, con esta vida anterior. A nosotros nos va a gustar ver a Saulo en el capítulo 9, que si el Señor lo permite lo veremos la semana que viene, y hablando de su conversión, pero hasta ahora se nos presenta a un personaje bastante nefasto, ¿no? Bastante oscuro, podríamos decir. Si bien él estaba en su mente, en su pensamiento, él creía que estaba sirviendo a Dios, lo que hacía frente a los cristianos era bastante fuerte. Bueno, primero se nos menciona acá, ¿no? Que consentía en la muerte de Esteban, es decir, estaba de acuerdo con aquello que estaban haciendo con Esteban, con lo que ustedes ya vieron. Pero renglón seguido nos dice el efecto que tuvo y esto que decíamos, el impacto que tuvo. Dice el mismo versículo 1, en aquel día, hablando de aquel tiempo, ¿no? Aquel momento, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, otra vez la mención de Saulo, asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fíjense acá el panorama que nos pinta la Biblia de lo que era la iglesia de la primera hora. Yo no sé, para muchos, la iglesia de la primera hora, ustedes lo estuvieron viendo, de Hechos capítulo 2 es el modelo, ¿no?, de iglesia. Uno quisiera poder haber vivido aquellas experiencias que vivía la iglesia de la primera hora. Y la tomamos como modelo, ¿no? Hechos 2:42 como el emblema de los componentes que tiene que tener una iglesia. Seguramente ya los vieron y son de repetición continua, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, etcétera, etcétera. Todo lo que era la vida propia de aquella iglesia, tal cual la iglesia bíblica, la iglesia que nosotros deberíamos aspirar a ser. Ahora, este capítulo 8 nos presenta otra característica de esa misma iglesia. Estamos hablando del mismo grupo de personas. Estamos hablando de muy poco periodo de tiempo en aquello del muy al comienzo con lo que está ocurriendo acá. Ahora, lo que nos presenta este capítulo 8 es, de alguna forma, el desarrollo de la consigna que el Señor Jesús les había dejado a los suyos. Si ustedes se acuerdan, Hechos capítulo 1, versículo 8, nos presenta aquella gran comisión, ¿no?, de parte del Señor. El Señor dice, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Y empieza el Señor a dar una sucesión de nombres propios de ciudades o de regiones, hablando de cómo iba a ser o cómo debería ser la extensión de la obra del Evangelio por parte de la iglesia. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, ese versículo 8 nosotros lo podríamos tomar, y de hecho hay muchos autores de comentarios bíblicos que lo hacen así, tomarlo como eje, como guía para entender el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos nos relata cómo se fue cumpliendo a lo largo del tiempo la comisión que el Señor Jesús les dio en Hechos 1:8. Él les dijo, primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria, luego hasta lo último de la tierra. Aunque no necesariamente quería decir que iba a ser uno a continuación del otro, sino que era algo acumulativo, ¿no? O sea, empezaba en Jerusalén porque era donde ellos estaban, pero luego y en simultáneo tenía que ocurrir también la expansión hacia las regiones vecinas de Judea, donde Jerusalén se encontraba inscrito como ciudad, como una ciudad específica, pero ya ahora hablaba de una región de Judea, se expandía todavía más hasta Samaria y luego la extensión era total hasta lo último de la tierra. Así se desarrolla el libro de los Hechos. Y justamente este capítulo 8 nos muestra dos de esas fases de la expansión. Si se fijan, todo hasta ahora había quedado circunscripto a Jerusalén. Toda la historia que vimos hasta ahora ocurrió en Jerusalén. La iglesia recibió el Espíritu Santo, empezaron a dar testimonio, los acontecimientos del nombramiento de los diáconos, los hechos asociados a Ananías y Zafira, todos esos eventos, acontecimientos, la puja y todo lo que ocurrió con los líderes religiosos, todo eso corresponde a la primer parte de la expansión del Evangelio, el primer crecimiento de la iglesia, Jerusalén. Pero la consigna era que debía continuar. Y hay algunos autores que coinciden ahí en decir, parecía que no activaban, parecía que eso no ocurría, no terminaba de pasar, no terminaban de arrancar, de que había que seguir con la expansión. Y bueno, acá se nos presenta que la forma a través de la cual la expansión se activó fue a través de la persecución. No fue un proyecto pensado por la iglesia, no planearon ellos decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer?
El Señor nos dijo, hay que crecer hasta Judea. Bueno, hagamos un plan de desarrollo. ¿De qué manera lo vamos a estructurar? ¿A quiénes vamos a enviar? ¿Quiénes van a ir? No, vino la persecución. No ocurría que despeguen, y lo que vino fue un factor externo, claramente permitido por Dios, porque todas las cosas que ocurran van a ocurrir solamente si Dios las permite, pero esto que es contrario a lo que uno podría decir al bienestar de la iglesia, fue muy positivo para la expansión del Evangelio y para llegar a las regiones que estaban originalmente en los planes de Dios. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, y así fue creciendo la obra en su extensión. Ahora, bueno, otra mención ahí a Saulo que acabamos de mencionar, ya lo dijimos, y vamos a volver sobre eso en el capítulo 9. Pero miren lo que dice el versículo 4. Pero, y acá aparece el factor de cambio, ¿no? Siempre que aparece un pero es para llamarnos la atención de que hay un cambio de paradigma, un cambio de situación. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es decir, la propuesta de la persecución era parar el crecimiento de la iglesia, frenar a los cristianos, que el Evangelio, el mensaje del Evangelio se terminara. Y el efecto fue justamente el contrario. Ahora miren qué curioso que es pensar que dice el versículo 2 el versículo 1 al final, salvo los apóstoles, es decir, los apóstoles quedaron en Jerusalén, pero la obra de crecimiento de el mensaje de la expansión de la iglesia fue por manos, entonces, o por labios de los demás. Todos los que fueron esparcidos iban anunciando el Evangelio. Este es el sentido de Mateo capítulo 28, la gran comisión que dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, tiene que ver con ese id, tiene que ver con la salida y con, a la vez que se está yendo, se está haciendo la obra. El pasaje de Mateo en realidad es el de id y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, la misma expresión. El id tiene que ver con yendo. Mientras están yendo, hagan discípulos. Bueno, estos, mientras estaban yendo porque los fueron de Jerusalén, no les quedó otra que salir de ahí, ellos eran portadores del Evangelio. Así que, si bien en Jerusalén, la casa matriz, digamos, de donde surgió todo, los apóstoles eran columna, eran referentes, eran aquellos que le dieron solidez a ese comienzo de la iglesia continuó creciendo gracias a la obra de todos estos misioneros anónimos. No tenemos nombre de ninguno, no sabemos quiénes fueron, a qué se dedicaban, ni qué hacían, pero una cosa es clara, a donde fueron, porque eran esparcidos, por las regiones de Judea y por las regiones de Samaria, por donde iban, predicaban el Evangelio. Si alguno quiere ir tomando nota para su propia vida, este es el momento. Es lo que Dios espera de nosotros como iglesia. ¿Cuál es la expectativa de Dios con nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios para su iglesia? Lo que Él espera es que mientras vayamos viviendo nuestra vida y haciendo las cosas que son parte de nuestro diario andar, siempre todo esté regado y siempre todo esté empapado de la predicación del Evangelio. No puede haber otra consigna para la iglesia que no sea ir y hacer discípulos. Así lo entendió la iglesia primitiva y así es el llamado a nosotros. Lo más curioso es que también es el mismo llamado en pandemia. No cambió el llamado. Estando en la situación que estamos hoy, la consigna es la misma y ese tiene que ser nuestro propósito como iglesia. En medio de este escenario se nos presenta ahora la escena de Samaria en particular. Y dice el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Aparece acá la figura de Felipe, un personaje que ya fue mencionado capítulos atrás con el grupo de aquellos que iban a servir. ¿Se acuerdan? Había que distribuir el servicio a las mesas
los discípulos dicen, no es justo en el sentido de que no es lo mejor que nosotros nos dediquemos a eso cuando también hay que dedicarse al estudio de las Escrituras y la enseñanza y la oración. Entonces se designan estos hombres que no eran cualquiera en el montón, sino que tenían características. Esteban, uno de ellos, Felipe, el otro que aparece con nombre propio, otro de ellos, y acá se nos aparece Felipe yendo a la ciudad de Samaria. Samaria la conocemos bien del relato bíblico, ¿no? Fue antiguamente la capital del reino, luego cuando los asirios invaden y la destruyen prácticamente, que toman el reino del norte, el reino de Israel, la zona de Samaria fue poblada por otros pueblos, otras personas. Esa era la estrategia de los asirios, traer otra gente a vivir esa zona y llevarse, expatriar a los locales. Bueno, en esa nueva cultura que vino, en esa mezcla que ocurrió, es que aparecieron los nuevos samaritanos. Y estos nuevos samaritanos, como justamente eran producto de ese obrar del país invasor, no fueron muy resistidos y muy antagónicos, muy contrarios con los judíos. Desde aquella época en la historia, muchos años atrás, hasta todavía ese momento de la historia, nos encontramos con que entre la región de Judea y la de Samaria había puja, había disparidad. Y eso surge muy a las claras en Juan capítulo 4. ¿Se acuerdan el relato del Señor Jesús conversando con la mujer samaritana? Ahí queda bien expuesto el tema, ¿no? Como un judío me viene a pedir a mí, que soy samaritana, y había ahí una cuestión. ¿Por qué? Porque no se trataban entre sí, no era amigable la relación. Sin embargo, fue Felipe, dice, descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba. Esto quiere decir que salió de Jerusalén y no descendió porque sea hacia el sur, porque en realidad Samaria queda hacia el norte de Jerusalén. Pero la expresión descendió es porque Jerusalén está sobre montes y siempre bajaban, ¿no? Desde Jerusalén descendían. Bueno, va hacia Samaria y predica el Evangelio. Y el resultado de la predicación de Felipe fue tremendo. Mucha gente, a partir de lo que veía en Felipe y escuchaba de Felipe, creyó al Evangelio, lo aceptó. Dice el versículo 6, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Todo un movimiento alrededor de la llegada de Felipe. Claro, el mensaje que traía Felipe era el mensaje del Evangelio, y el mensaje del Evangelio, como ocurre en gran parte del libro de los Hechos, era respaldado por las señales, los prodigios, los milagros que hacían los apóstoles, y en este caso también Felipe, que le daban validez a ese mensaje. ¿Por qué? Porque era un mensaje nuevo, era un mensaje inédito, y Dios estaba certificando que eso que ellos llevaban era realmente palabra de Dios. No, los milagros solos no hacían nada, porque de hecho milagros, y ahora lo vamos a ver a continuación, no quieren decir nada por sí mismos. Pero acá lo que había era el conjunto, la combinación del mensaje profundo, la proclamación del Evangelio por parte de Felipe, respaldada por esas señales, esos prodigios que hacían, que el Señor Jesús había anticipado también que ellos iban a hacer. El impacto había sido tal que había todo un movimiento alrededor en la ciudad, y el Evangelio llegó con poder a la región de Samaria. Y se cumple entonces aquello que decíamos de Hechos capítulo 1, versículo 8, que iba creciendo lo que ocurría. Si se fijan, el versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido, había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fíjense,
Me salté unos versículos que ahora los vamos a retomar, pero para entender cuál fue la secuencia. La persecución vino, los creyentes salieron de Jerusalén, predicaban el Evangelio. En particular, se rescata el caso de Felipe, porque Felipe fue notoria su vida y su impacto en una región totalmente contradictoria, contraria, particular, como era Samaria. El Evangelio es recibido, muchos abrazan la fe, abrazan el Evangelio, y entonces en Jerusalén se enteran de esto, y de Jerusalén envían, ahora sí, a Pedro y a Juan, para que vayan a ver qué es lo que está pasando con el crecimiento de la iglesia. Ellos llegan y se encuentran con esta realidad, que efectivamente estaba pasando que las personas recibían el Evangelio. Y aparece esto que tal vez a más de uno le llame la atención. ¿Cómo es esto de que recibían el Evangelio, pero el Espíritu Santo no? ¿Por qué la secuencia es distinta a, por ejemplo, lo que ocurrió en Jerusalén cuando ellos recibieron el Evangelio y recibieron el Espíritu Santo? ¿Por qué acá dice que recibieron el Evangelio y recién después, por acción de los discípulos de Pedro y de Juan, por imposición de manos reciben el Espíritu Santo? Bueno, la explicación más fácil de entender para por qué ocurre esto así acá, tiene que ver con lo que decíamos recién respecto de Samaria. Si acá hubiera ocurrido diferente, que en Samaria recibían el Espíritu Santo de manera directa y al margen de lo que ocurría en Jerusalén, hubiera sido muy probable que acá hubiera continuado la diferencia, la separación, la no unidad. En un lugar pasa una cosa, Jerusalén, en el otro lugar pasa la misma cosa, bueno, entonces son unidades separadas, distintas, y que incluso podían rivalizar entre sí. Pero entendemos que el Señor quiso que ellos reciban el Espíritu Santo por parte de la imposición de manos de los apóstoles, para que haya igualdad en este sentido, que entiendan los de Samaria que lo que estaban recibiendo era lo mismo que aquellos que estaban anteriormente en Jerusalén. Que entiendan los de Samaria la autoridad apostólica que había en Pedro y Juan, pero que entiendan también los de Jerusalén que el Espíritu Santo que ellos tenían era el mismo que los de Samaria tenían, y de esa forma podía haber unidad en la iglesia. Nosotros entendemos que luego la Biblia, en el avance de Hechos de los Apóstoles y luego con las cartas a las iglesias, entendemos que ya no fue necesario que ocurra de esta manera con otras predicaciones en otros lugares, sino que directamente, que es lo mismo que ocurre hoy, cuando una persona recibe el Evangelio, es el mismo momento en que recibe el Espíritu Santo y pasa a ser parte del pueblo de Dios. El libro de los Hechos es un libro de transición. No podemos tomar doctrinas absolutas aisladas del libro de los Hechos sin ponerlo en contexto, porque es el proceso en que se está instalando la iglesia, formalizando la constitución de la iglesia, y a partir del libro de los Hechos es que entendemos cómo es que se conformaron esas primeras iglesias, y luego aparecen todas las iglesias locales en las regiones que fundamentalmente visitó Pablo con el equipo misionero, y los otros apóstoles también. Así que de esa manera entendemos este episodio que nos puede llamar la atención respecto a cómo recibieron el Espíritu Santo los samaritanos. Lo dije hace un rato, a algunos se les despiertan preguntas, dudas, inquietudes, investiguen más, que les va a hacer mucho bien leer sobre el tema. Ahora, un pasaje que dejamos pasar antes, y que acá justamente Lucas, que escribe el libro de los Hechos, intercala, es un episodio asociado a un hombre llamado Simón. Se nos presenta en los versículos anteriores, no lo vamos a leer todos por el tiempo, pero se nos presenta un personaje, Simón, que era mago de oficio, y tenía a todos confundidos, o a gran parte de los samaritanos confundidos, porque creían que sus artes de magia que llevaba adelante provenían de Dios, era la obra de Dios en medio de ellos. Así que un poco que lo veneraban al muchacho, le tenían respeto, y Simón se acercó a Felipe cuando vio la predicación del Evangelio y dice que creyó y se bautizó. Parecía que había realmente recibido el Evangelio,
y había hecho manifestación de esa fe a través del bautismo. Bueno, lo que se nos relata a continuación es que cuando vio a Pedro y a Juan, que aparecieron en escena y que imparten el Espíritu Santo por la imposición de manos, dice en el versículo 19 que les dijo, bueno, el 18 al final dice, les ofreció dinero y les dijo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y ahí Pedro le sale al cruce de manera directa, dice el versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Palabras durísimas de parte de Pedro, ¿no? No tuvo pelos en la lengua, Pedro, en lo que le dijo. No tuvo ningún resquemor de salir al cruce de lo que había evidenciado el corazón de Simón. Hay pensamientos encontrados entre los comentaristas bíblicos. Si ustedes leen un poco, algunos comentaristas apoyan que Simón efectivamente se había convertido y acá se había equivocado. Ahora, lo que vemos en Pedro no es que lo llame aparte, no lo llama aparte para hacerle corregir un error en su interpretación, en cómo vio las cosas, sino que Pedro, sin lugar a dudas, interpretó, reconoció, identificó en lo que estaba expresando Simón lo que había en el corazón de Simón. Esto es lo que de alguna forma la Biblia nos presenta cuando nos habla de los dones espirituales, como el discernimiento de espíritu, ¿no? La interpretación de qué es lo que está pasando espiritualmente, que es un don espiritual. Y Pedro acá identifica algo que va mucho más allá de una recomendación para un cristiano de reaccionar ante un error, ante un tropezón, ante una caída. Acá Pedro lo llama a totalmente cambiar su corazón, a arrepentirse completamente de lo que está haciendo, porque está mostrando que tiene un corazón ambicioso, que tiene un corazón que tiene una búsqueda totalmente equivocada. Está buscando dinero en algo que es espiritual. Y justamente el versículo 24 muestra la respuesta de Simón. Él dice, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Es decir, no muestra arrepentimiento por lo que hizo, sino justamente le da miedo que le venga una consecuencia mala por esto que acaba de mostrar. Nos muestra una persona en medio de la obra del Espíritu Santo en Samaria. Una persona en medio de una iglesia que está floreciendo, en medio de una iglesia gozosa, en medio de señales y prodigios, una persona que está mirando para otro lado y que está en medio de todo eso. Y repito el tema de en medio porque efectivamente Simón dijo creer y hasta se bautizó y se congregaba con ellos y estaba cerca de Felipe y cerca de Juan y cerca de Pedro. Así que todos esos síntomas no quieren decir nada. Lo único que vale en la vida de una persona es un arrepentimiento genuino en su corazón, que se va a ver evidenciado en su obrar y en sus decisiones, en su manifestación en los hechos de su vida. Así que, nuevamente, tal vez cuando hablaron de Ananías y Zafira esto ya apareció, pero el libro de los Hechos es muy directo y muy sincero en mostrarnos cómo a la par que había el obrar de Dios y a la par que había manifestaciones del Espíritu Santo en esa iglesia de la primera hora, también había corazones que mostraban el pecado en medio de la iglesia y la actitud que debían tomar los líderes de la iglesia en medio de la iglesia. Con Ananías de Zafira en aquel caso, con Simón, esta persona en este caso. Y el versículo 25 concluye con esta sección diciendo, ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Fíjense, de nuevo la consigna de Hechos 1.8, de Mateo 28, de Marcos 16. Mientras iban predicando el Evangelio. Se tenían que volver a Jerusalén, pero no hicieron viaje directo. Mientras iban, por donde pasaban, como quien dice, aprovechaban el tiempo.
y dejaban la semilla del Evangelio en todas esas ciudades de los samaritanos, con todo lo que eso significaba para un judío. La segunda sección es un pasaje tal vez más conocido por todos, ¿no? Este pasaje del 26 al 40 nos presenta la historia de este Felipe, el mismo Felipe del que estamos hablando, y el etíope. Todos la conocemos o muchos la conocemos, la vamos a repasar rápidamente para los que están medios desmemoriados ahí. Pero la historia empieza, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Fíjense, primera mención rápida. ¿Dónde está Felipe? ¿Dónde estaba? Lo vimos recién. En Samaria. ¿Qué pasaba en Samaria? Totalmente popular la figura de Felipe. La recepción del Evangelio era genial, había mucha gente, había mucho trabajo que hacer, pero los planes del Espíritu era que Felipe se vaya a un lugar desierto. Si hay tanta gente en Samaria necesitada y que está viniendo al Evangelio, ¿por qué Felipe al desierto? Bueno, el Espíritu tenía sus propósitos. Y la respuesta de Felipe es una gran enseñanza para nosotros. Cuando entendemos a dónde nos empuja Dios, a dónde nos llama Dios, la actitud tiene que ser la del 27. Entonces él se levantó y fue. Una respuesta positiva a la obra de Dios, más allá de nuestra intuición o de nuestro sentido común de lo que tendría que ser. Dios lo llamó y él fue. ¿Con qué se encontró? Dice el 27, sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Bueno, acá nos empezamos a dar cuenta qué era lo que el Espíritu quería. Ahora, Felipe esto no lo sabía. Pero se topa con esto. Esto era una comitiva, no era un hombre solo en un carro movido por un caballo o algo así. Esto era una comitiva porque era un funcionario, una persona importante. Dice que era de Candace. Candace no era el nombre de la reina, sino el título que tenían las reinas de Etiopía, es decir, de la zona de África. Como quien dice Faraón, rey de Egipto, bueno, Candace, reina de los etíopes. Y él estaba sobre los tesoros, o sea que era un funcionario importante y de confianza de esta reina. Y dice que volvía de Jerusalén porque había subido a una de las fiestas solemnes, seguramente a las convocatorias nacionales de adoración en Jerusalén, y él subió, hizo lo que tuvo que hacer en el templo, en la zona de Jerusalén, y volvió, evidentemente pudo adquirir, porque era una persona de dinero, un rollo, que eran muy costosos, y vuelve leyendo la palabra de Dios. Bueno, este hombre lo tenía, pero tenía un problema. Dice el versículo 30, le oyó que leía al profeta Isaías, Felipe lo oyó, y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bueno, este es el meollo de la cuestión. Lo que sigue a continuación es la conversación que tienen ellos. El etíope le cuenta qué es lo que está leyendo y Felipe dice que toma desde ese lugar que estaba leyendo Isaías y aprovecha el momento y el lugar que él estaba leyendo para presentarle todo el Evangelio. A tal punto le presentó todo el Evangelio Felipe que cuando llegaron a un lugar donde había agua, el etíope le dice, pará, si acá hay agua, ¿por qué no me puedo bautizar? Yo me quiero bautizar. Es decir, en algún punto del mensaje, Felipe ya le había contado incluso de la identificación de los cristianos con el bautismo. Y nada impedía que él se bautizara, así que descendieron ahí, y la expresión descendieron al agua quiere decir que el bautismo que él hizo fue por inmersión, no fue por aspersión ni ningún otro método, sino que se sumergió ahí y el etíope se bautizó. Y dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, pero miren cómo termina, última frase, siguió
gozoso su camino. Un punto de inflexión en la vida del etíope. Cambió la vida del etíope. Él venía con una inquietud, con una carga. Su deseo de adorar lo hizo ir a Jerusalén. Su inquietud por las escrituras, por conocer a Dios, lo hizo comprar un rollo y leerlo. Pero estaba, casi uno podría decir, angustiado, porque no entendía lo que leía. Su búsqueda era incompleta, no llegaba a entender, a interpretar. ¿Y quién sabía de esa búsqueda? El que sabía de esa búsqueda era Dios. Por eso el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a ese carro. Y Felipe respondió. Y atendió Dios la búsqueda de un corazón, porque siempre Dios obra así. Cuando hay un corazón que busca a Dios, Dios se mueve para que lo encuentre. Es lo que Pablo le dice a los atenienses allá en Hechos, después más adelante van a llegar a eso. Pero acá lo mueve a Felipe. Y esa frase de este hombre, ¿cómo podré entender si alguno no me enseñare? De alguna forma es un llamado de atención a Felipe en ese momento y a todos nosotros también. Con tanta gente, vale la expresión, con tantos carros a nuestro alrededor, de personas que tal vez están en la búsqueda y necesitan que nos unamos a ese carro. Ojalá tengamos en nuestra mente continuamente la voz que nos dice, únete a ese carro, juntate a ese carro, acércate a esa persona, hablale de Cristo, porque cuando respondamos a ese llamado nos vamos a encontrar con personas que no por nuestra propuesta, sino de antes, ya estaban en una búsqueda de algo que no podían encontrar. Y qué gratificante habrá sido para Felipe darse cuenta que su obediencia llevó a un hombre a conocer a Cristo y llevó el Evangelio a una región totalmente inhóspita que nadie conocía, como era el reino de Etiopía. Termina el relato diciendo, Felipe se encontró en Azoto y pasando, ¿qué hacía Felipe? Anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así era la vida de los cristianos en esta época. Hechos 8 nos muestra gente que yendo predicaba el Evangelio, donde estaba, con quien se cruzaba, por donde iba, a pesar de persecución, a pesar de la muerte de un personaje querido como Esteban, a pesar de lo que ocurría, predicaban el Evangelio. Ojalá sea un estímulo para nosotros, un empuje para nosotros. Y si el Señor lo permite, la semana que viene nos encontramos con Saulo, que será otro estímulo para nosotros. Que el Señor nos bendiga.